Bien, buenos días, antes que nada. Hoy día vamos a trabajar un tema frecuente en los diferentes exámenes de admisión. Es el tema de semántica. Semántica como tal, rara vez te viene como tema constante, más bien te vienen las aristas, te vienen preguntas de sinonimia contextual, de antonimia contextual, te vienen preguntas sobre el significado denotativo, sobre el significado denotativo, sobre las relaciones semánticas, hiponimia, cohiponimia, hiperonimia. Entonces, todo eso lo vamos a explicar el día de hoy. Mira acá, lo primero que tenemos nosotros, lo primero que vamos a ver nosotros, algunos conceptos básicos de lo que es semántica. Vamos a encontrar acá sema o semas, tica, monosemia, y polisemia. ¿Qué quiere decir sema? Sema quiere decir significado. Sema quiere decir significado. Una palabra a veces tiene un solo sema. Una palabra a veces tiene varios semas. Vale decir, una palabra a veces tiene un solo significado: techo, pizarra, piso, puerta. Y a veces tiene más de un significado. Por ejemplo, yo digo regla. Regla puede ser una escuadra, pero también puede ser una norma. Entonces, hay palabras que tienen un solo sema, un solo significado, y palabras que tienen más de un sema, más de un significado. Veamos acá. ¿Qué significa tica? Tica significa referente a, que está en relación o referencia a. Informática, referente a la información. Semántica, referente a los significados. Fonética, referente a los fonos o sonidos. Tica, referente a. Como concepto adicional, ¿cómo entenderíamos nosotros, como una primera idea, qué cosa es la monosemia? Monosemia, palabra con un solo significado: pizarra, botella, gaseosa, mueble. ¿Y qué sería la polisemia? Palabra con más de un significado. La monosemia, un significado; polisemia, palabra con más de un significado. Acá tengamos cuidado, porque para que una palabra, o para que las palabras sean polisémicas, deben tener algo en común, deben tener algún rasgo en común. Por ejemplo, si yo digo araña,
y pienso en el artefacto que está en mi casa, en el techo, ¿de acuerdo? Colgado con varias patas, en cada una de ellas hay un foco, yo prendo y se prenden los focos, eso es una araña. Y lo comparo con el arácnido, que es un animal que cuelga del techo, tiene varias patas y se mueve, o sea, la estructura es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, araña es una palabra polisémica. A mí me dicen, por ejemplo, a ver, imagínate que tú eres un niño de 3, 4, 5 años, dibuja una mujer. Yo la dibujo, pues. ¿De acuerdo? Dibuja un cerro. Yo lo dibujo, pues. Entonces, si yo analizo, esto de acá tiene un rasgo común. Entonces, falda es una palabra polisémica, presentan rasgos comunes. ¿Correcto? Veamos acá. ¿Qué sería entonces la semántica? Es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo referente al significado y los posibles cambios de significado de la palabra. Estudia el significado y los posibles cambios de significado de la palabra. Entonces, acá vamos a encontrar nosotros un concepto que yo debo manejar acá. Es el concepto de palabra. Vamos a revisar qué cosa es la palabra. El siguiente punto es la palabra. ¿Correcto? Bien, como habíamos dicho, la semántica estudia la palabra, su significado y sus cambios de significado. Vamos a revisar primero qué cosa es la palabra. Para empezar, escúchame, piensa en un animal. Bien, piensa en tu dormitorio, piensa en un automóvil, piensa en un equipo de fútbol. Escúchame, cuando nosotros pensamos, no pensamos con palabras, con sílabas, con letras, no, pensamos con imágenes mentales. A esa imagen mental se le llama significado. Vamos a intentar representar eso. Pensamos nosotros. Cuando nosotros pensamos, pensamos con imágenes mentales. A esa imagen mental se le llama significado. Se abrevia como SDO, significado. Eso que nosotros hemos pensado lo representamos mediante sonidos. Animal, perro, gato, elefante, jirafa, lo representamos mediante sonidos. Esto lo representamos mediante un sonido y el sonido lo representamos gráficamente. A la representación física del significado se le llama significante, se le abrevia como STE. Entonces, esto es una palabra. La palabra es la asociación del significado con el significante. Es el signo que relaciona, que une al significado con el significante.
Es un signo lingüístico que sirve para relacionar lo que estoy pensando con la manera como voy a representar eso que estoy pensando. Este signo que los relaciona se llama palabra. Ahora bien, mira acá. Mira aquí. Esto que la persona piensa, lo que yo pienso, yo cierro los ojos y lo que yo pienso solamente va a ser percibido por mí. No puede ser percibido por ti. Lo que tú piensas no lo puede percibir tu amigo, tu compañero, tu pareja, tu papá, tu mamá. No. El pensamiento es único, propio y exclusivo de cada uno de nosotros. Eso forma una imagen mental. Entonces, esto que está aquí, hemos intentado representar nuestra imagen mental. ¿Correcto? ¿Qué dice acá? Árbol. Acá dice árbol. Árbol. Yo lo puedo leer porque lo veo. ¿De acuerdo? Si yo lo veo, esto de acá es una imagen. Una imagen que arrastra un pensamiento. Una imagen que se representa mediante un sonido. Una imagen que pretende representar a ese sonido. ¿De acuerdo? Como representa un sonido, se llama imagen acústica. La unión de la imagen mental más la imagen acústica, a esta unión se le llama signo lingüístico. Entonces, ¿qué cosa es una palabra? Es un signo lingüístico que asocia, que relaciona al significado con el significante. Es un signo lingüístico que sirve para relacionar el significado, mi pensamiento, lo que quiero decir, con el significante, con la manera como lo voy a decir, con los sonidos, con las letras que voy a emplear para poder decir, expresar mi pensamiento. La imagen mental, si es mental, es un fenómeno psíquico. Si es acústico, si es lo que veo, si es lo que escucho, es un fenómeno físico. La palabra es un fenómeno físico, es lo que veo, es lo que escucho, que lleva consigo una carga informativa que me va a permitir formar mi propia imagen mental. Es físico y psíquico a la vez. Entonces, ¿qué cosa es la palabra? Es un signo lingüístico que asocia, que relaciona al significado con el significante. ¿Por qué decimos que es un signo? Porque emplea símbolos. ¿Por qué es lingüístico? Porque corresponde a una lengua, porque es convencional. Porque afecta a toda una sociedad. ¿Qué cosa es el significado?
idea, concepto o pensamiento que se espera transmitir. ¿Qué es el significante? Es la representación física de los significados. Tenemos definición de palabra y esquematización de la palabra. Vamos a ver seguidamente cuáles son. Primero, las características de la palabra. Segundo, qué circunstancias afectan los cambios de significado de la palabra. Características y factores que afectan la alteración del significado de la palabra. Lo vemos seguidamente. Bien, como habíamos conversado, la palabra es un signo lingüístico que asocia, que relaciona el significado con el significante. ¿Correcto? Ahora, la palabra va a presentar una serie de características. Las principales son 5. Tiene más, pero las básicas son 5. Y adicionalmente a esto vamos a ver cuáles son los factores que influyen en el cambio del significado. Vamos por partes. Primero, características de la palabra. Me dicen, toda palabra es mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Mutable porque cambia en el tiempo y o en el espacio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que una misma palabra en tiempos diferentes puede llegar a significar cosas diferentes. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cómo hacían los españoles para llevarse el oro de América? Se lo llevaban en barco. O sea, el oro lo embarcaban. ¿Qué cosa era embarcar? Era poner un bulto, era poner una cosa en un barco para trasladarlo a grandes distancias. Veamos esa misma palabra en otro tiempo. Correcto, en la actualidad, el muchacho le dice a su enamorada, ¿no? Mi amor, mi vida, mi cielo, ¿sabes qué? Tengo un compromiso importante, no puedo acompañarte ahora, solo te voy a embarcar. Pregunta, ¿va a poner un paquete en un barco? Definitivamente no. El significado de la palabra embarcar cambió. ¿Por qué cambió? Por acción del tiempo. Hay palabras que cambian por acción del espacio. Es decir, la misma palabra en diferentes lugares significa cosas diferentes. En diferentes sitios significa cosas diferentes. Por ejemplo, piña en Argentina es puñete, acá solamente fruta. En México, Chile es ají, acá solamente es país. Cambia por acción del espacio, del lugar. Entonces, la palabra, primero que nada, es mutable. Mutable. Al mismo tiempo me dicen, la palabra es inmutable, es decir, es inmutable porque no cambia a voluntad de una sola persona. O sea, caramba, yo me cansé de llamarle a esto tiza, ¿de acuerdo? Y digo, no le voy a llamar fluorescente, pues. Y digo, yo tengo fluorescentes de diferentes tamaños. ¿Por qué le llamo fluorescente? Porque es parecido, entonces yo le llamo fluorescente. Cuando esto se acaba y voy donde mi proveedor y le digo, deme una caja de fluorescentes blancos, pregunta, ¿me va a dar esto o me va a dar eso? Me va a dar eso, pues.
Porque yo no puedo cambiar la palabra porque yo quiero, porque se me antoja. La palabra cambia por un acuerdo social y es impuesta por los gramáticos, ¿de acuerdo? Entonces, es inmutable porque no cambia a voluntad de una sola persona. Tercero, es arbitraria. La pregunta es, cuando revisamos los diferentes textos, vamos a encontrar el término arbitrario, lo llevan por dos sentidos diferentes, ¿no? El primero, ¿a qué llamamos arbitrario? Fíjate, ¿a alguno de ustedes les ha pasado o les han preguntado si es que están de acuerdo con que a esto se le llame tiza? ¿Con que a esto se le llame pizarra? ¿Con que a esto se le llame habitación? ¿Se nos ha preguntado? No, simplemente se nos ha impuesto la palabra. Se nos ha impuesto la palabra. Segundo, el sonido perro es igual a la imagen mental que yo tengo de perro, es igual a mi mascota, es igual al animal o lo representa. Simplemente es representativo. ¿De acuerdo? De allí que el mismo concepto, la misma idea, en diferentes lenguas puede expresarse de manera diferente. ¿De acuerdo? Warma, woman, femen, mujer. ¿De acuerdo? Diferentes palabras, y disculpa la mala pronunciación, si lo hubiese, definitivamente sí. ¿De acuerdo? La misma imagen mental, el mismo concepto, la misma idea, con diferentes palabras. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué se llama arbitrario? Bajo esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué se dice que la palabra es arbitraria? Porque es impuesta representativa e inmotivada. Es impuesta. ¿De acuerdo? Se nos impone el término. Se nos impuso que esto se llame tiza, que esto se llame pizarra, que esto se llame fluorescente, que esto se llame canaleta. Se nos impone. Es representativa. El sonido perro no es igual al animal, lo representa. Elefante no es igual al animal, lo representa. Automóvil no es igual al vehículo, lo representa. Inmotivada, porque no hay ninguna relación directa entre pollo y el animal. ¿De acuerdo? No hay ninguna motivación directa, es inmotivado. Cuarto, toda palabra es lineal. Lineal. ¿Qué significa lineal? Que ocupa una línea en el tiempo o en el espacio. Ocupa un pedazo de algo. Si es tiempo, ¿de acuerdo? Sea espacio. Es lineal porque ocupa tiempo. ¿Cuándo ocupa tiempo? Cuando la palabra es oral. Cuando yo hablo, cada articulación de sonido implica un tiempo que estamos quemando. Pizarra, me demoré para pronunciarlo. Constitución, me demoré para pronunciarlo. Gaseosa, me demoré, o sea que ocupo tiempo. Cuando es oral se ocupa tiempo. Ocupa tiempo o espacio. ¿Cuándo ocupa espacio? Cuando es escrito. ¿Cuándo ocupa espacio? Cuando es escrito. Cada signo gráfico debe ocupar su propio espacio. Si en un mismo espacio yo pongo más de un signo, no lo voy a poder descifrar. Si en un mismo espacio, repito, si en un mismo espacio coloco más de un signo, va a ser muy complicado que lo pueda definir, lo pueda entender, lo pueda descifrar. Imagínate, por ejemplo, yo tengo un espacio acá. Y en ese espacio
voy a poner más de un signo. Mira acá. E, X, T, R, A, N, A, L. O sea que aquí dice extrañar. No lo voy a poder descifrar así como está. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque más de un signo se ha puesto en un mismo espacio. Eso es incorrecto. Porque toda palabra es lineal. Cada signo debe ocupar su propio espacio. Entonces, es lineal porque ocupa tiempo cuando es oral o espacio cuando es escrito. Y me dicen finalmente que es biplánico. ¿Por qué decimos que es biplánico? Porque presenta dos planos. ¿Cuáles son los dos planos que presenta? Presenta el plano del significado y el plano del significante. Significado, la idea que queremos transmitir. Significante, los signos que utilizo para poder llegar a ese significado. Todo esto de acá referente a las características de las palabras. Pero esas características, como hemos visto, están muy ligadas a los cambios de significado. ¿De acuerdo? O sea, cuando un mismo significante a través del tiempo va cambiando su significado. ¿Qué factores intervienen? ¿Qué factores influyen para ese cambio de significado? Los factores que influyen para el cambio de significado fundamentalmente son el tiempo, el espacio. Hay algunos autores que agregan el contexto. Nosotros vamos a revisar los tres, tiempo, espacio y contexto, aunque creemos que el contexto está dentro del espacio. Pero vamos a revisarlo porque algunas universidades lo plantean los tres factores. Vamos a revisarlos los tres de manera independiente. Primero, ¿cómo influye el tiempo? O sea, hablamos de un antes y un después. Antes y después de la conquista. Antes de 1492, después de 1492 con la aparición de la primera gramática. Antes y después de la fusión idiomática. Hablamos de un antes y un después. ¿Correcto? Veamos acá. Por ejemplo, extrañar. Antes, extrañar, extrañó. Cuidado. Antes, extrañar era tratar como a un extraño. ¿Y cómo tratas a un extraño? ¿Cómo tratas a un extraño? Fríamente, de manera impersonal. ¿Correcto? Mientras que a una persona conocida, hola mi hermano, ¿cómo estás? Oye viejo, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? A un extraño, buenos días. O sea, tratar fríamente. Extrañar. Antes era tratar como a un extraño. Después, extrañar era recordar con cariño o amor, era añorar la presencia de alguien, ¿no es cierto? Caramba, un ser querido, papá se fue de viaje, papá te extraño, ¿no? Viejo, extraño tu presencia, quisiera que estés acá. O sea, extrañar era recordar con cariño, recordar con amor. Tratar fríamente y añorar, ¿es lo mismo? No, cambió su significado. ¿Qué influyó en ese cambio? El tiempo. Entonces, el primer factor que influye en el cambio de significado, el primer factor es el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a revisar el espacio y vamos a revisar el contexto. ¿Correcto? El segundo factor que influye en el cambio de significado es el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma palabra en diferentes lugares puede cambiar su significado.
tanto denotativo como connotativo. Puede cambiar su significado, como decíamos hace un momento. Por ejemplo, piña, un piñazo, en Argentina es un puñete. ¿De acuerdo? Acá una piña es una fruta. Si vamos, por ejemplo, al Caribe y hablamos de una papaya, estamos hablando del sexo de una mujer. Acá sigue siendo una fruta. ¿Correcto? Entonces, en diferentes lugares, la misma palabra puede llegar a tener significados diferentes. Por ejemplo, en algunas partes de España, ruca significa mujer, anciana y buena. Se le llama a la nana o a la abuela, mujer anciana, mujer buena. ¿De acuerdo? En el Perú, el término ruca significa mujer fácil y comprable. Prostituta. Entonces, la misma palabra en diferentes lugares puede significar cosas diferentes. Entonces, el primer factor que influye en el cambio de significado es el tiempo. El segundo, el espacio. Pero entendamos, el espacio geográfico. ¿De acuerdo? El tercer factor es el contexto, que vendría a ser el espacio oracional. ¿De acuerdo? Una misma palabra en diferentes oraciones puede llegar a tener significados diferentes. Llama a la llama para que la llama no la queme. Llama, verbo llamar, a la llama animal para que la llama fuego no la queme. La doctora Ángela Lima está en Lima. Y mientras se lima las uñas con una lima metálica, se comió una lima muy helada. La misma palabra en diferentes oraciones significa cosas diferentes. En la casa de Jaime Luna, apellido, la luna de la ventana, la luna de la sala estaba sucia. La luna de la sala, o sea, vidrio. Y no me dejó ver la luna llena. Luna satélite. La misma palabra en diferentes contextos llega o puede llegar a tener diferentes significados. Tenemos entonces los cambios de significado o los factores que influyen en el cambio de significado fundamentalmente son el tiempo, el espacio y el contexto. Tiempo, espacio y contexto. Tiempo, diferentes épocas, espacio, diferentes lugares, contexto, diferentes oraciones. Lo referente a los cambios de significado. Tenemos ahí. 3, 2, 1. Bien. Terminada la parte de la palabra como signo lingüístico, es bueno recordar 7 o 6 cosas importantes. ¿De acuerdo? Primero, no te olvides, recuerda primero, la palabra es un elemento biplánico, tiene 2 planos, tiene el plano del significado y el plano del significante. El significado es estudiado por la semántica. ¿Y cómo se escribe una palabra? Con B, con V, con H, sin H, con tilde, sin tilde. Es estudiado por la ortografía. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es semántica, a mí me interesa el significado.
dentro de lo que es semántica, a mí me interesa el significado. El significado puede ser de dos clases o tipos. El significado puede ser de dos clases o tipos. Puede ser denotativo o puede ser connotativo. Denotativo empieza con D, de diccionario. Connotativo empieza con C, de contexto. ¿Qué cosa es el significado denotativo? Es el significado real, rígido, estricto. Es el que está reconocido en el diccionario. Y el connotativo es el contextual, referencial, metafórico, aquel que se acepta por grupos sociales. ¿Correcto? Yo te digo, por ejemplo, ese alumno es muy mosca, todas las capten una. Significado connotativo. La mosca es un insecto, denotativo. El burro es un animal cuadrúpedo, denotativo. El tipo es un burro, no entiende nada, connotativo. ¿Correcto? Entonces, el significado puede ser denotativo o puede ser connotativo. ¿Correcto? El año pasado, tipo de significado viene en el examen de admisión de San Marcos. O sea, acá ya empezamos a agarrar preguntas tipo. ¿Correcto? Las relaciones semánticas, fundamentalmente, hiponimia, cohiponimia, hiperonimia, meronimia, holonimia. Fundamentalmente. Veamos acá. Observa bien aquí. Yo digo, observa, yo digo perro y digo canino. Yo digo perro y digo canino. Si yo tuviera que cuantificar, contar elementos, ¿dónde hay más? ¿Hay más perros o hay más caninos? Definitivamente hay más caninos, porque el perro es un tipo de canino. Hay más caninos. Si hay más caninos, hay menos perros. Entonces, entendamos bien. Es importantísimo el orden en que yo doy las palabras. Una cosa es Lima, Perú, y otra cosa es Perú, Lima. Porque una cosa es capital país, otra cosa es país capital. ¿Correcto? O sea, tengamos mucho cuidado en el orden como leemos las cosas. Yo digo, por ejemplo, perro canino, perro canino, perro canino. Voy de elemento incluido a elemento incluyente, de menos a más, de menor a mayor. Cuando voy de elemento incluido a elemento incluyente se le llama hiponimia. Porque no te olvides, hipo es poco, pequeño, chico, de incluido a incluyente. En cambio, si yo dijera canino perro, voy de más a menos, de mayor a menor, de incluyente a incluido. A eso se llama hiperonimia. ¿Por qué? Porque hiper es mucho, es grande. Acuérdate, hipermercado, hiper es grande. Hiperonimia cuando vas de mayor a menor, ¿de acuerdo? De menos a más, de más a menos. De incluido a incluyente, de incluyente a incluido. ¿Correcto? Si yo digo, por ejemplo, acá, zorro,
El zorro también es un tipo de canino. Y yo digo, canino, zorro, de incluyente a incluido, hiperonimia. Y si yo digo zorro canino, hiponimia. No hay relación de incluyente a incluyente, no hay. Pero sí hay relación de incluido a incluido. De incluido a incluido. La relación de incluido a incluido se llama cohiponimia. ¿Correcto? Hiponimia, cohiponimia, hiperonimia. Yo te digo, por ejemplo, mira, yo te digo, por ejemplo, día lunes, hiperonimia. Yo te digo, por ejemplo, enero, mes, hiponimia. Rojo, azul, cohiponimia. ¿De acuerdo? Cohiponimia, pregunta de San Marcos de este año. ¿De acuerdo? Pregunta de San Marcos de este año. Dos relaciones semánticas más. Fíjate. Dos relaciones semánticas más. La primera de ellas, la meronimia, la segunda la holonimia, que son relaciones inversas, ¿no? La meronimia es la relación de una parte a un todo, y la holonimia, relación inversa, de un todo a una parte. Ojo acá, cuidado aquí. Meronimia, relación de parte-todo, de una parte a un todo inmediatamente mayor. De una parte a un todo inmediatamente mayor. ¿Por qué a un todo inmediatamente mayor? Porque, ojo, el todo de esta parte puede ser una parte de otro todo. Mira, parte, uña, todo, dedo. La uña es parte del dedo, pero el dedo puede ser parte de una mano. El todo de esta parte puede ser parte de otro todo. ¿Correcto? Yo digo parte, por ejemplo, motor, todo, automóvil. La holonimia es la relación inversa
De un todo a una parte, de un todo a una parte. Yo te digo, por ejemplo, todo, por ejemplo, oración. Parte, palabra, pero esta parte, la parte de este todo, puede ser el todo de otra parte. Yo te digo, palabra, letra. ¿De acuerdo? De un todo a una parte. Todo, por ejemplo, casa, parte, baño. Tenemos todo lo referente a las relaciones semánticas. Acá, 2 o 3 cositas importantes. No confundamos meronimia, holonimia con, primero, familia de palabras, y segundo, con campo semántico. Tenemos que ver familia de palabras, campo semántico, y cerrar con clases de palabras según su relación. Sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. ¿Correcto? Hasta aquí todo lo referente a las relaciones semánticas. Fíjate, 2 conceptos más antes de ver las clases de palabras según su relación. En muchos casos confundimos familia de palabras con campo semántico. ¿Qué cosa es una familia? Familia es el grupo que tiene algún lazo consanguíneo o por afinidad. Consanguíneo o por afinidad. Personas que están unidas por algún tipo de lazo consanguíneo de sangre padre-hijo, o consanguinidad esposos. ¿Correcto? Ahora, la familia de palabras también tiene ese rango de familiaridad. Al rango de familiaridad no se va a dar por sangre, se va a dar por la raíz. Entonces, se llama familia de palabras a todas aquellas palabras que trabajan con la misma raíz, o sea, que tienen un significado común. Por ejemplo, pan, elemento alimenticio. Hacer pan se llama panificar. La acción panificación. ¿Quién lo hace? Panificador. ¿Dónde lo hace? Panificadora. ¿Dónde lo venden? En la panadería. ¿Quién lo vende? El panadero. ¿Dónde lo ponemos? En la panera. Tipo de pan: petit pan, empanada, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que esto es una familia de palabras? Porque mira, todos presentan la misma raíz. ¿De acuerdo? Familia de palabras, grupo de palabras que trabajan con la misma raíz. Mar, marinero, submarino, maremoto, zapato, zapatero, zapatería, libro, librería, libreto. Palabras que tienen la misma raíz. A diferencia del campo semántico. En el campo semántico, las palabras las palabras no tienen la misma raíz, pero presentan rasgos o características comunes. Veamos. Por ejemplo, yo digo acá: perro, canario, vaca, loro, gato, cerdo. Características, plural. Una que generaliza, otra que diferencia. ¿Qué son? Animales. ¿De acuerdo? Si yo acá pusiera, por ejemplo, cocodrilo, ese sería un término a excluir.
Escorpión, término excluir. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son animales que pueden convivir pacíficamente con el hombre. Son animales domésticos. Entonces, campo semántico, grupo de palabras que presentan rasgos comunes. Familia de palabras, misma raíz. Campo semántico no tiene la misma raíz, pero presentan rasgos comunes. La última parte a recordar son las clases de palabras según su relación. ¿De acuerdo? Vamos a ver las clases de palabra, ¿correcto? Bien. Bien, mira. Para terminar la parte de los recuerdos semánticos, tenemos que ver las clases de palabras según la relación que guardan entre sí. Según su relación, las palabras pueden ser sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos. Los homónimos, homófonos, homógrafos. Vamos a completar el cuadro y luego lo vamos a empezar a desmembrar, a estudiar parte por parte. Primero que nada, sinónimos son los que sufren del fenómeno de la sinonimia. La sinonimia agrupa las palabras que tienen diferente escritura, diferente pronunciación e igual o semejante significado. Aquel igual lo ponemos entrecomillado. ¿Por qué? Porque en realidad no existen palabras que tengan significado idéntico. Siempre van a presentar algún tipo de diferencia, aunque sea muy sutil. ¿De acuerdo? Pero no existen palabras que tengan significado exactamente igual. Lo que sí debe existir, y de allí su naturaleza, su clasificación, es que hay palabras que tienen un significado tan parecido, tienen una carga significativa tan parecida que una palabra puede reemplazar a otra. Yo tengo una palabra y la puedo permutar por otra sin ningún tipo de problema. A esos sinónimos se les llaman sinónimos absolutos o directos. Son todas aquellas palabras que tienen la misma carga significativa, la misma aplicación y por lo tanto son términos permutables entre sí. Yo digo, por ejemplo, padre, progenitor. ¿De acuerdo? Fui a ver a mi padre, fui a ver a mi progenitor. ¿Correcto? Hay palabras que tienen la misma carga significativa, pero diferente aplicación. Por lo tanto, no son términos sustituibles entre sí. Yo digo, viejo, que tiene mucho tiempo de vida o existencia. Anciano, que tiene mucho tiempo de vida o existencia. Los dos tienen la misma carga significativa, pero no son permutables entre sí. Mi reloj es viejo. Pregunta, ¿mi reloj puede ser anciano? Definitivamente no. O sea, tienen la misma carga significativa, pero no tienen la misma aplicación, por lo tanto, no son términos sustituibles entre sí. Antónimos, palabras que sufren del fenómeno de la antonimia. La antonimia agrupa las palabras que tienen diferente o semejante escritura, diferente o semejante pronunciación, pero cuyo significado es opuesto.
Diferente escritura, diferente pronunciación, opuesto significado. Diferente escritura, diferente pronunciación, significado opuesto. Alto, bajo. Diferente escritura, diferente pronunciación, significado opuesto. Pero cuidado, acá voy a encontrar palabras que tienen semejante escritura, vale decir la misma raíz. Pero la presencia de un prefijo al negar a la raíz forma la antonimia. Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. En este caso, fíjate, cuando cambian las palabras, cambia el lexema, ¿de acuerdo? Antónimos lexicales. Si la raíz es la misma, pero un prefijo forma la antonimia, antonimia gramatical o por prefijación. Antónimos lexicales, antónimos gramaticales. Parónimos, palabras que sufren del fenómeno de la paronimia. La paronimia agrupa las palabras que tienen escritura, semejante pronunciación, semejante significado, diferente. Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Mira, matriz, motriz, matriz, motriz, matriz, matriz, madre, es aquello que da origen. Motriz, motor, motor, es aquello que da movimiento. Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Homónimos, homo igual, homónimos son todas aquellas palabras que presentan cierto rasgo de igualdad. Si la igualdad es solo en su pronunciación, se llaman homófonos. Si la igualdad es en su escritura, se llaman homógrafos. Homófonos sufren del fenómeno de la homofonía. La homofonía tiene escritura, semejante pronunciación, igual significado, diferente. Parecida escritura, igual pronunciación, diferente significado. Ético. Mira, ético, ético, ético sin H, moral, probo. Ético con H, flaco, delgado. Parecida escritura, igual pronunciación, diferente significado. Homógrafos sufren del fenómeno de la homografía. La homografía agrupa palabras que tienen igual escritura, igual pronunciación, diferente significado. Igual escritura, igual pronunciación, diferente significado. Lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, la palabra Lima puede ser apellido, puede ser
Ciudad puede ser herramienta, puede ser fruta, puede ser verbo limar. Verbo. Igual escritura, igual pronunciación, diferente significado. Vamos a revisar, vamos a ver, para terminar ya, vamos a desglosar cada una de las 4 formas, cada uno de los 4 tipos de palabras según la relación que guardan entre sí. Este es el cuadro resumen, ¿correcto? Bien, como hemos visto en el cuadro anterior, las clases de palabras según su relación se dividen en 4 grupos: sinónimos, antónimos, parónimos y homónimos. Hay algunos que lo van a dividir en 5: sinónimos, antónimos, parónimos, homófonos y homógrafos. No consideran a los homónimos, ¿de acuerdo? O sea, esa es una cuestión de criterio, es una cuestión de gustos por ahí, ¿correcto? Veamos acá, vamos a desglosar nosotros en 4 grupos las 5 clases. Primero que nada, los sinónimos. Veamos acá. Mira, supongamos que ese fuese el perfil de una persona. Vamos a suponer que acá vamos a representar su pensamiento. Supongamos que esta persona está pensando. La persona piensa con imágenes mentales. A esa imagen mental se le llama significado. Viene alguien y le pregunta: oye, ¿en qué estás pensando? Y la persona responde. Hombre, persona, ser humano, individuo, sujeto. La representación física del significado se llama significante. Quiere decir que este significado tiene este significante, pero también este y este. Quiere decir que cada uno de estos significantes hacen referencia a este mismo significado. Dicho de otra manera, estos significantes que hacen referencia al mismo significado, entre sí son sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son todas aquellas palabras que sufren del fenómeno de la sinonimia. La sinonimia agrupa las palabras que tienen diferentes significantes para hacer referencia al mismo significado. Sinónimos son todas aquellas palabras que hacen referencia al mismo significado. Palabras que tienen diferentes significantes, pero que refieren al mismo significado. ¿Correcto? Ahora, los sinónimos, por una cuestión convencional, se van a clasificar. La mayor parte de autores e inclusive universidades las dividen en 3 grupos: sinónimos absolutos, relativos y contextuales. ¿Correcto? ¿Qué cosas son los sinónimos absolutos? Se llaman sinónimos absolutos a todas aquellas palabras que tienen la misma carga significativa y la misma aplicación. Por lo tanto, son términos permutables entre sí. Miguel Grau es el paradigma de la Marina peruana, es el ejemplo
es el modelo a seguir de la Marina peruana. Claudio Pizarro tiene 4 corceles, tiene 4 caballos. Sufrió un accidente y lo llevaron a ese nosocomio, lo llevaron a ese hospital. Correcto, son términos sustituibles, permutables entre sí. Yo tengo muchos alumnos, tengo muchos discípulos, ¿de acuerdo? Día del maestro, día del profesor. Entonces, repito, sinónimos absolutos tienen la misma carga significativa y la misma aplicación. Por lo tanto, son términos permutables entre sí. Los sinónimos relativos. Los sinónimos relativos. Mira, ejemplo que ya vimos. Yo digo, viejo, viejo, que tiene mucho tiempo de vida o existencia. Mira, anciano, que tiene mucho tiempo de vida o existencia. ¿Correcto? Mira, tienen la misma carga significativa, significan lo mismo. Yo digo, mi carro es viejo. Mi carro es viejo. Pregunta: ¿mi carro puede ser anciano? Definitivamente no. Tiene la misma carga significativa, pero no tiene la misma aplicación. ¿De acuerdo? Relativos tienen la misma carga significativa, pero diferente aplicación. Y los sinónimos contextuales, los contextuales, ¿no? Esto normalmente, la sinonimia contextual, se ha tomado por costumbre en los últimos años de ponerlos en la parte de interpretación de textos. O sea, me ponen un texto y me ponen una palabra por ahí, esto que no existe, o una palabra cuyo significado a veces no tiene nada que ver con el texto, pero su sinonimia se puede deducir por los datos que me dan. Se puede deducir por los datos que me dan. Por ejemplo, palabra que no existe. Me dicen, por ejemplo, pues, la luz tiene una resplandecencia Mefri. Mi tiza es Mefri. El fondo de las hojas de papel bond es Mefri. Existe una raza Mefri. ¿Qué significa Mefri? Blanco. Está bien, pero tú y yo sabemos que Mefri no existe. El significado se deduce por el contexto, por la oración en la que está trabajando. O me dan palabras que sí existen, pero con un significado distinto, ¿no? Tengo un amigo que se compró un conejo. Su conejo, te digo, el conejo que se ha comprado es de doble tracción, freno de poder, caña hidráulica, lunas eléctricas, puede llegar de 0 a 120 kilómetros por hora en 3.8 segundos. ¿Qué significa conejo? Automóvil. Claro, pero tú y yo sabemos que la palabra conejo no significa automóvil. Se deduce por el significado que le dan, por el contexto que le dan, por la oración en la que está trabajando. Entonces, por ahí va la sinonimia contextual. Mira, supongamos, por ejemplo, que en un fin de semana largo, una familia decide irse de vacaciones, 3, 4, 5 días. Entonces, para que cuiden su casa, pone a su perro, un perro, lo pone en el jardín y otro perro lo pone en la azotea. Y a los dos perros le ponen pues su comida, le ponen su agua,
para que cuiden la casa. Y se van el día viernes por la tarde. Van a regresar el domingo en la noche. Ese viernes llueve. La lluvia cae sobre la comida, cae sobre el agua. La comida queda masacotuda. El perro la hociquea. El agua está medio lisca, pero aún así la toma. El día sábado, la comida está podrida. El agua está apestando. Ni come, ni toma agua. El día domingo, ni come, ni toma agua. Cuando llega la familia, encuentra a sus dos perritos echados, de acuerdo, con un estado de inanición, deshidratación tremendo, que no se mueven mucho, a duras penas los miran, lengua afuera. El papá ve la comida, ve el agua que está podrida y le dice, no, oye, dale agua y comida a ese pobre animal. Poca cantidad porque junto mucho le puede hacer daño. Dale agua y comida a ese pobre animal. Pregunta, la palabra animal, en este caso, en esta oración, en este contexto, ¿puede ser reemplazada por perro? En esta oración, sí. A pesar de que tú y yo sabemos que animal y perro no son sinónimos. Pero en este caso pueden trabajar así. ¿Correcto? Entonces, sinónimos, absolutos, relativos, contextuales. Absolutos, permutables entre sí. Relativos, misma significación, pero no son permutables entre sí. Contextuales, su valor se adquiere según el contexto, la oración, la circunstancia en la que están trabajando. Todo lo referente a sinonimia. Tenemos en la pizarra. Bien. La segunda clase de palabras, según su redacción, son los antónimos. Anti, oposición, nomos, nombre. Son nombres opuestos, palabras opuestas. Cuando hablamos de antónimos, estamos hablando de todas aquellas palabras cuyo significado es opuesto. Se dividen en dos grandes grupos, lexicales y gramaticales. Los antónimos lexicales son aquellas palabras que para indicar la antonimia cambian la palabra, usan palabras totalmente distintas, ¿no? Abad, superior, lo opuesto. Inferior, dependiente, subordinado, palabra distinta. Beodo, borracho, alcohólico, etílico, ¿no? Lo opuesto. Palabra de significado opuesto, diferente. Cuita, pena, tristeza, lo opuesto. Alegría, dicha, congoja. Enteclo, flaco, lo opuesto. Gordo, mofletudo. Feo, lo opuesto. Bonito, bello, estético. Entonces, lexicales cambia la palabra. Para indicar la antonimia, la oposición, cambia la palabra. Los antónimos gramaticales, algunos autores los llaman antónimos por prefijación. ¿Por qué? Porque la raíz es la misma, solamente que en este caso la presencia de un prefijo al negar a la raíz forma la antonimia. La presencia de un prefijo al negar a la raíz forma la antonimia. Normal, anormal, leal, desleal, valuar, devaluar, conforme, disconforme, posible, imposible. La presencia de un prefijo al negar a la raíz forma la antonimia. Esto también fue pregunta de San Marcos. Señale la alternativa que tenga antonimia gramatical. La antonimia gramatical son los antónimos que presentan prefijo. Por eso se les llama también antónimos por prefijación. Todo lo referente a antónimos. Bien, las dos últimas clasificaciones son los parónimos y los homónimos. Mira acá, los parónimos son palabras que sufren del fenómeno de la paronimia. La paronimia agrupa todas aquellas palabras que tienen parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Sus significantes son parecidos: poco loco, esotérico, exotérico, mala mula, cesto, sexto,
caño, baño. ¿De acuerdo? Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Fragante, flagrante. Parecida escritura, parecida pronunciación, diferente significado. Este año, en el examen de admisión, vinieron preguntas de homónimos. Observa acá. Homo es igual. Homónimos son todas aquellas palabras que tienen cierto rasgo de igualdad. Si la igualdad es solo en su pronunciación, se llaman homófonos. Si la igualdad fuese en su escritura, se llaman homógrafos. Homófonos, palabras que tienen parecida escritura, igual pronunciación. Vasto puede ser con B, vulgar, o con V, extenso. Hemos visto la palabra ético. Puede ser sin H, moral, probo, con H, delgado, flaco. Hasta, vacante. Vacante con B es la sacerdotisa del dios Baco. Vacante es libre. Vas a postular por una vacante a la universidad. Casa, hogar. Casa con Z, deporte, matar animales. ¿De acuerdo? Entonces, homófonos, palabras que tienen parecida escritura, parecida pronunciación, pero su significado es diferente. Los homógrafos, homo igual, grafía, escritura, son aquellos que presentan igual escritura, igual pronunciación y por lo menos dos significados diferentes. Yo te digo, por ejemplo, parte. Parte puede ser invitación. ¿Te llegó el parte de matrimonio? O puede ser fraccionamiento. Dame una parte del dinero. Yo te digo, por ejemplo, pendiente. El pendiente, el arete. La pendiente, la rampa, la bajada. Te digo, granada. Granada puede ser una fruta o puede ser un explosivo. Llama puede ser fuego o puede ser un animal. Cometa puede ser un cuerpo celeste o cometa puede ser un juguete. Igual escritura, igual pronunciación, diferentes significados. Ahora, en el caso de los homónimos, hay una clasificación, ¿de acuerdo? Una clase aparte de esta. La homonimia puede ser total, puede ser parcial, puede ser paradigmática. Para cerrar, vamos a ver las clases de homónimos. Vamos a revisarlo. Bien, para terminar, la homonimia puede ser de 3 clases o tipos: total o absoluta, parcial o relativa y paradigmática. Total o absoluta, parcial o relativa y paradigmática. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la homonimia total o absoluta? Se llama total o absoluta cuando las palabras homónimas presentan la misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? Total o absoluta, misma categoría gramatical. El polo del señor Polo está sucio. El polo del señor Polo. ¿De acuerdo? Homonimia. El polo, sustantivo, del señor Polo, sustantivo. Misma categoría gramatical, homonimia total o absoluta. ¿Cuándo es parcial o relativa? Cuando las palabras homónimas tienen diferente categoría gramatical, distinta categoría gramatical. Cuando vino de Ica trajo vino tinto. Cuando vino, verbo, trajo vino tinto. Sustantivo, diferente categoría gramatical, homonimia parcial o relativa. Mira, total, misma categoría. Parcial, diferente categoría. ¿Correcto?
El problema acá se genera en paradigmática. ¿Por qué? La homonimia paradigmática se da entre verbos que van a brindar diferente información gramatical. La misma forma verbal que presenta diferente información gramatical. Ve a la casa donde Jaime ve el partido. Ve, verbo. Ve, verbo. Ve a la casa, anda a la casa. Verbo ir. Donde Jaime ve el partido. Ver, mirar. Verbo ver. Misma forma verbal, diferente información. Homonimia paradigmática. Entonces, la homonimia, 3 clases. Total o absoluta, misma categoría. Parcial o relativa, diferente categoría. Paradigmática, cuando las mismas formas verbales me brindan diferente información gramatical. Todo lo referente a homonimia, con esto cerramos lo que es semántica. Todo lo referente a semántica.